Hola con todos. Este es un video tutorial en el que vamos a aprender cómo determinar la muestra de una población y también vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el control de calidad. Esto lo vamos a hacer mediante un ejemplo práctico. Bien, para empezar, vamos a revisar los temas con los que vamos a contar dentro de este video tutorial. Primero, vamos a ver vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la estadística. Luego veremos los tipos de estadísticas con lo que son estudiados hoy en día. Tercero, vamos a ver algunas definiciones prácticas que nos serán válidas para el estudio de este caso, pues, ¿no? Y como cuarto y último paso, vamos a ver cómo determinar la muestra, o lo que también se conoce como el diseño muestral. Esto lo vamos a hacer mediante una aplicación práctica, que esa aplicación va a ser la introducción a lo que es el control de calidad. Bien, para empezar, primer punto, introducción a la estadística. ¿Qué es la estadística? Bien, la estadística podemos definirla como una técnica y como una ciencia que se encarga de recopilar, ordenar, tabular, calcular y graficar o representar datos generalmente numéricos que están relacionados con asuntos importantes de la comunidad o que están vinculados con alguna rama de la ciencia o de la investigación. La estadística como técnica posee los más distintos y variados métodos que nos permiten recopilar, organizar, analizar datos cuantitativos para orientarnos en la toma de decisiones, y también como ciencia pues analiza, descubre leyes y predice. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? El objetivo principal es conocer las características de un grupo de casos en estudio y hallar cierta estabilidad, secuencia o regularidad que nos permita la comparación entre los resultados actuales y lo obtenido en experiencias pasadas, para así determinar las causas que han influenciado en los cambios. En definitiva, la estadística proporciona los métodos adecuados para determinar, primero, cómo debe planearse un programa para obtener datos relativos a un fenómeno, cómo deben analizarse estos datos, qué conclusiones se pueden obtener de los datos, cuánta confianza se puede tener en estas conclusiones, que es una de las partes más importantes, pues, ¿no? ¿Cuál será la manifestación cuantitativa probable del fenómeno en el futuro? Bien. Con esta pequeña introducción, pues, hemos visto en sí cómo se define la estadística, cuál es el objetivo principal de la estadística. En una segunda parte pues vamos a seguir analizando acerca más del tema. Bien, seguimos con el segundo punto, que son los tipos de estadística. Existen dos tipos de estadística, que son la descriptiva y la estadística de probabilidades, o la estadística inferencial también conocida. Según el concepto de estadística descriptiva, nos indica que es aquella que implica una abstracción de datos mediante el empleo de métodos gráficos, tabulares o numéricos, tomando en consideración pues las frecuencias con las que se dan estos valores. A esto es lo que se conoce como análisis descriptivo de los datos. El concepto de lo que es estadística inferencial o de probabilidades nos indica que es aquella que se basa en conclusiones que se llega por la ciencia experimental, basándose en información incompleta. Esta nos indica que el proceso de la estadística inferencial es más un proceso de estudio experimental. Esto quiere decir pues que nosotros nos basamos mediante las probabilidades, o sea, en muy pocos casos conocemos en sí los datos que obtenemos, los datos que tenemos en estudio, los conocemos en detalle, pues, ¿no? Por eso se basa más en probabilidades. Como tercer punto tenemos algunas definiciones que van a ser importantes para el estudio del tema, pues, ¿no? Que es acerca del diseño muestral. Primeramente vamos a ver qué es una población. Dice que la población es el conjunto de todos los individuos, pueden ser estas personas, objetos, animales, que porten información sobre el fenómeno que se está estudiando.
Esta representa una colección completa de los elementos. En este caso, a esta es la que se lo conoce como el universo, pues, ¿no? Ya que esta es la que posee características comunes. La población constituye el conjunto de todos los elementos que forman parte del grupo de estudio. Por tanto, se refiere a todos los elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la define el objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su ubicación o límite geográfico u otras características particulares en el interior de ellas. Vamos a ver ahora qué es la muestra. Bien, la muestra es lo que constituye la selección al azar de una porción de la población. Es decir, pues es el subconjunto que seleccionamos de la población o del universo. En este caso, la población viene a ser el conjunto de todo el universo y la muestra el subconjunto pues de ese universo. La muestra, pues, por otro lado, consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al cual se le evalúan características particulares. Generalmente se lo hace con el propósito de inferir tales características a toda la población. O sea que si una característica es relevante en la muestra, pues vamos a determinar que esa característica también va a ser relevante en esa población. O sea, para el estudio, en este caso, solamente se lo hace en la muestra y así determinamos pues qué relación tuvo con su población. El individuo, en este caso, viene a ser la observación en el caso en estudio, pues, ¿no? En este caso, cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia o elemento individuo muestral es lo que se refiere a la unidad más pequeña en que se puede descomponer una muestra. Vamos a ver las variables. Bien. Dentro del estudio de estos estudios estadísticos nosotros tenemos variables. Son todas aquellas propiedades de algún objeto, persona o evento que posee diferentes valores. El término variable implica unas características que cambian. En este caso, como ejemplo tenemos por la frecuencia cardíaca, presión arterial, masa corporal, que son datos que pueden variar durante todo el proceso de estudio. Dentro de las variables también tenemos lo que son variables dependientes y las variables independientes. Las variables dependientes dice que son aquellas que se determinan antes o después de haber tratado la variable independiente. Esta representa la medida que se emplea para determinar el efecto de la variable independiente. Ahora, la variable independiente es la que habrá de ser manipulada en el experimento, es decir, aquella que cambia y posee el potencial de afectar la variable dependiente. Por lo tanto, este tipo de variable es controlada sistemáticamente por el investigador. O sea, que en este caso la variable independiente no depende de nadie, pues, ¿no? Más bien, al variar esta, pues me va a variar la variable dependiente. También tenemos las variables cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas dice que son aquellas que se refieren a cualidades o atributos no medibles en número. Por ejemplo, puede ser una organización, puede ser personal o puede ser funciones de alguien. Tenemos las variables cuantitativas. Estas son susceptibles de medirse en términos numéricos y estas a su vez se dividen en dos, que son las variables continuas y las variables discretas. Las continuas son las que sumen cualquier valor real y las discretas solo valores enteros. Bien. Hacemos un pequeño paréntesis en este punto y luego retomamos con el siguiente punto.